Bienvenidas, bienvenidos a este segundo podcast en nuestro canal Cultural Linceo. Hoy vamos a tratar de explorar la famosa afirmación de Einstein respecto a que el único Dios en el cual él creía es el Dios de Spinoza. Esto supone que primero pongamos en el escenario a estos dos personajes, por un lado a Einstein y por otro lado al gran filósofo judeo-holandés del siglo XVII Spinoza. Einstein, como todos ustedes saben, fue famoso, célebre por su famosa teoría de la relatividad, que transforma la física moderna. Siendo un desconocido empleado en una oficina de seguros en Berna, en Suiza, en 1905, Einstein publica una serie de artículos a través de los cuales da a la publicidad su teoría de la relatividad especial. Es una teoría en la cual cuestiona la noción de la medida del tiempo en la física clásica newtoniana. En esta física clásica mecanicista el tiempo se mide siempre con la misma duración en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del universo. Por el contrario, para Einstein, el tiempo no es una medida absoluta y homogénea, sino que depende de la medida de un observador en su sistema de referencia. Por ejemplo, si pensamos en dos observadores con sus relojes, si pensamos que un observador queda en la Tierra y otro observador se mueve en un móvil en una velocidad cercana a la luz, recordando que la luz es el límite de todo lo que se puede desplazar en el universo, nada puede ir más rápido que la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Este observador 2 en la nave espacial, en la medida del tiempo en su nave, en su móvil, es distinta a la del tiempo en la Tierra. Y si pensamos que este observador 2 en la nave espacial es gemelo del que sigue en la Tierra, cuando cumple con un viaje supongamos de 5 años en el espacio y vuelve a la Tierra, descubre que sus 5 años significaron un tiempo mucho más largo en la Tierra. Por lo tanto, el tiempo no tiene siempre la misma medida, sino que es relativo a la situación del sistema de referencia de un observador determinado. Así, el tiempo entre el observador viajero, navegante espacial, y aquel que permaneció en la Tierra se modificó, se dilató, se dio ese fenómeno de alteración del tiempo, dilatación temporal entre esos dos sistemas de referencias con sus respectivos relojes, el del observador 2 en su viaje y el observador 1 que siguió en la Tierra. Así Einstein empezó a revolucionar la física y su teoría de la relatividad especial se completó con un avance de la misma, una continuación de la misma, en 1915, cuando anuncia la teoría de la relatividad general, que se sostiene sobre el principio de la curvatura del espacio a través de la gravedad, lo cual fue demostrado por una investigación empírica en 1919 mediante la observación de un eclipse solar por astrónomos británicos que descubren el efecto de curvatura de la luz, lo cual venía a demostrar ese efecto de el espacio curvado por la gravedad. Así es como Einstein, con su teoría de la relatividad, adquiere celebridad y además inicia un camino de influencia sobre la cultura, sobre la opinión pública, que va más allá de su condición de genio, a partir de su imagen, siempre con sus pelos desordenados como prototipo del genio loco. La influencia de Einstein fue más allá y también se vinculó con, por ejemplo, su publicación El mundo como yo lo veo, en la cual se muestra el Einstein humanista, pacifista, enemigo del espíritu gregario, la masificación que él veía representado, por ejemplo, en la vida militar y que lo llevaba a una valoración intensa de la individualidad, de la libertad. Esa visión del Einstein científico y humanista es lo que compone entonces el primer personaje
que está detrás de esta afirmación de un Einstein que solo creía en el Dios de Spinoza. Y el segundo personaje que ahora tenemos que invitar a escena se vincula con este filósofo fundamental en la historia filosófica moderna. Su vida se sitúa en el período barroco moderno, en el siglo XVII, ese siglo caracterizado por la emergencia de los sistemas filosóficos racionalistas, un Spinoza que se entiende como continuador pero también crítico de Descartes, otro de los grandes filósofos, creador del primer sistema racionalista en el siglo XVII, y también un Spinoza que es contemporáneo de Leibniz. Entonces, en ese siglo XVII, la filosofía construye sistemas racionalistas, uno de ellos es el propio Spinoza, y la matemática se despliega como un modelo de un conocimiento necesario, exacto, hacia el cual la propia filosofía aspira. Entonces, Spinoza es aquel que, a partir de una obra fundamental, llamada La Ética explicada según el modo geométrico, apelando a la matemática y a la geometría como un modelo para organizar su pensamiento, expresa bajo forma geométrica, es decir, desde axiomas y principios hacia conclusiones y colorarios, de forma geométrica, expone un pensamiento de carácter racionalista, en el cual el universo o la realidad es entendida a partir de un principio fundamental que es la sustancia infinita, que es equivalente a Dios, el todo, es en tanto sustancia primera, es una sustancia que se da a sí misma y que no depende de otra cosa. La realidad como esta realidad única, totalidad de la sustancia infinita, que a su vez es el orden de Dios, en Spinoza nos lleva a una concepción de un universo ordenado racionalmente bajo un determinismo que se expresa en las leyes de la naturaleza, que son parte de un orden eterno y necesario. Y esa realidad, esa totalidad ordenada de la sustancia infinita que remite al orden de Dios, a su vez Spinoza famosamente lo enlazaba con la naturaleza. Dios equivalente a la naturaleza. Entonces, este segundo personaje es el que habla de un orden eterno bajo las leyes de la naturaleza, un orden que es un orden divino, solo que la divinidad de ese orden, de una realidad o totalidad racional, no se vincula con el Dios de las religiones tradicionales. De hecho, otro aspecto del pensamiento de este segundo protagonista o personaje que traemos aquí a escena, también escribió un fundamental tratado teológico político, en el cual adelanta un método racionalista de interpretación del texto bíblico y en el cual introduce su crítica a esa noción del Dios personal de las religiones tradicionales en cuanto a Dios como una conciencia superior, creadora de todo, que tiene una relación de un lenguaje, una palabra que lo destina a los hombres, de modo tal que los hombres pueden también mantener un vínculo, un diálogo, un pedido de protección mediante ofrendas u oraciones. Esa noción de Dios personal es impugnada claramente por Spinoza, y cuando habla de Dios se vincula más a un orden divino, a un proceso de orden racional, un proceso impersonal, filosófico, vinculado con esa sustancia infinita, esa totalidad que tiene infinitos atributos y que representa un orden eterno y necesario, que es un orden racional y divino. Pero no se trata de la acción de un Dios personal, sino de un proceso impersonal. Entonces, con este segundo personaje y su idea o su crítica al Dios tradicional, personal,
de las religiones monoteístas, ahora sí podemos unir las dos piezas y ver el trasfondo de aquella afirmación que habla del modo como Einstein se acerca a Dios y lo hace a partir de identificarse con el Dios de Spinoza. Ocurre que en ese vínculo de Einstein con la religión hay un primer momento que es muy significativo. En el 2008 la casa de subastas Christie subastó la llamada Carta de Dios en $1,5 millones, que es una carta que en 1954 Einstein le envía a un filósofo judío llamado Eric Gutkin, que había escrito una obra llamada Elige la vida, el llamado bíblico a la revuelta, donde postulaba una reivindicación de un judaísmo como una fuerza de transformación cultural y apelando a la idea de un Dios que interviene en los procesos históricos. Esa perspectiva no le agradaba a Einstein, entonces le envía su opinión y en el grueso o en el punto central de esa carta está su famosa afirmación de que Dios es una expresión de la debilidad humana, es una necesidad humana y que se asocia con las historias de la Biblia, que son en definitiva historias primitivas e infantiles, y que por otro lado Einstein no estima que en modo alguno la religión judía sea diferente o mejor a las otras. Por lo tanto, Einstein rechaza esa noción de un Dios personal como creador del mundo y frente al cual el hombre pueda mantener una relación de devoción y de pedido de su auxilio y su protección mediante la oración. Ahí empieza a despuntar ese despegue crítico de Einstein respecto a la idea tradicional de Dios, que observen que es la idea de un Dios personal, es decir, un Dios con el cual el hombre puede dialogar, al cual puede formularle pedidos, puede hacer oraciones, un Dios personal que tiene también matices antropocéntricos. Recordemos que incluso Miguel Ángel, cuando representa al Dios Padre en la Capilla Sixtina, lo hace mediante rasgos antropomórficos. Por lo tanto, ese Dios personal, antropomórfico, es parte de una noción del Dios tradicional que Einstein cuestiona, del cual se diferencia, y también en su rechazo a este Dios personal está la cuestión que ese Dios es un Dios que castiga o es un Dios que premia. La dimensión de lo divino en nada se vincula en la visión de Einstein con estos rasgos de un Dios personal que protege, pero que también amenaza o castiga, y un Dios con rasgos antropocéntricos, como observamos. Y era por eso que Einstein entonces decía, el único Dios que creo es en el Dios de Spinoza. Y esto es lo que se introduce cuando Einstein contesta a otra pregunta que le envía un rabino judío en Estados Unidos antes de un viaje a este país por Einstein. Le pregunta cuál es su postura respecto a Dios, y entonces en respuesta a la inquietud de este rabino es cuando Einstein le dice no creo en el Dios tradicional, sino que creo en el Dios de Spinoza, y con esto alude a que cree en si hay algún tipo de divinidad. Esta no se expresa por un Dios creador a la manera como se lo enuncia en la Biblia, sino que cree en una divinidad asociada con el orden necesario, racional en el universo, que se expresa por las leyes naturales. Y ahí está esa identificación con ese Dios de Spinoza, que no es Dios personal, sino que es un proceso divino en cuanto sobrehumano y racional, con el cual Einstein se identifica. Creo en el Dios de Spinoza supone una noción de
un orden divino y racional de un universo propio de la investigación científica. Es una forma por la cual una mente científica como la de Einstein puede encontrar como compatibles una investigación científica racional con un orden divino del universo, en cuanto que es un orden que se expresa por una estructura racional matemática. En ese universo, con ese orden racional y divino, Einstein como científico se puede sentir identificado. Pero también Einstein gustaba decir que el buen Dios no juega a los dados. Esto lo decía en el contexto de su discusión con la incipiente física cuántica, que había introducido el principio de la incertidumbre para hablar de la dinámica de las micropartículas, de la física de partículas, mediante el principio de incertidumbre de Heisenberg en 1927, y que es seguido por otros grandes representantes de esta física cuántica, como Niels Bohr. Entonces, en negación a ese principio de incertidumbre, Einstein formulaba esa expresión donde la afirmación Dios no juega a los dados, quizás, como algunos sugieren, no debe ser entendido como que Einstein estaba manifestando un aval a la existencia de un Dios creador y ordenador de las cosas, sino que esta alusión a Dios en su discurso tiene un carácter metafórico. Es decir, hablar de que el Dios no juega a los dados es hablar de que hay un orden basado en la necesidad y que no admite el azar o la contingencia. De hecho, el Dios en el cual Einstein se siente identificado, nunca puede ser separado de la naturaleza, de sus leyes, de su orden. Por lo tanto, se trata más de una alusión a Dios en sentido metafórico, porque la palabra Dios suele tener una carga emocional en nosotros y aludir a ese Dios personal que no es el tipo de divinidad que es propia de la realidad o del mundo ordenado por leyes, como Einstein lo piensa, y como en coincidencia con la postura de Spinoza. Se trata de un orden racional de carácter divino en ese orden, respecto al cual la razón humana intenta abrirse al conocimiento de ese orden. Pero en el caso de Spinoza, el conocimiento de ese orden divino, racional, superior, propio de la sustancia infinita, Spinoza lo asocia con un camino gradual hacia el conocimiento basado en un conocimiento superior, que es el conocimiento intuitivo, que ahora no es nuestro propósito desentrañarlo, pero digamos que ese conocimiento de un orden racional y divino para Spinoza se vincula con el amor Dei, con el amor a Dios, que es un amor intelectual, que es un amor a partir de comprender ese orden eterno, necesario, caracterizado como un orden divino y racional. En el caso de Einstein, como científico, su apertura al conocimiento del universo y su orden necesario, un orden divino en un sentido metafórico, por su orden asociado con leyes naturales, más allá de el conocimiento humano, se expresa a partir de unas imágenes que él fue transmitiendo en sus textos y también en las entrevistas. Por un lado, en aquella obra de Mi visión del mundo, Einstein hace hincapié en la actitud de el que busca el conocimiento respecto al universo. Hay un momento en el cual lo que despierta esa avidez por mejor conocer y entender el universo es el carácter misterioso, la percepción del misterio
en ese universo ordenado. Un misterio que dimana o frota el imán del asombro que nos atrae al universo misterioso. Pero ese misterio del universo también significa que para Einstein hay un límite para nuestra capacidad de conocimiento respecto al universo ordenado y divino en ese orden, en esa arquitectura de leyes de la naturaleza. En una entrevista que le concedió a un poeta norteamericano de origen germano, Bierek, ahí introduce una famosa imagen que también se asocia con su interés por la infancia. La imagen que da, que nos permite mejor entender cómo pensaba la apertura de la mente hacia un conocimiento de ese orden superior de la naturaleza, es la imagen de un niño que ingresa en una biblioteca, y en esa biblioteca, en los anaqueles, hay libros escritos en distintos lenguajes que el niño desconoce. Entonces el niño puede presuponer que tiene un sentido, tiene una lógica esos distintos lenguajes, pero no puede desentrañar el significado de esos lenguajes, como de forma parecida la mente científica frente a la complejidad del universo presiente que está escrito en lenguajes con un significado, pero que no está capacitado para descifrar esos distintos lenguajes que hacen a la complejidad del universo, como el niño no podía entender los distintos lenguajes en la biblioteca. Esto lleva a una idea de un conocimiento que tiene cierto aspecto religioso, quizás en el sentido que es un conocimiento que acepta sus límites, que acepta la finitud, que la mente humana, aún la mente con las armas de las matemáticas, la racionalidad, la investigación científica, no puede llegar a un conocimiento acabado de esa realidad compleja del universo, y por lo tanto Einstein se abre asombrado desde ese sentimiento de misterio frente al universo, y recordando siempre los límites de la mente humana para poder llegar a una comprensión vedada, quizás imposible, del universo para la mente científica en su exploración de la naturaleza y sus leyes. Así es que Einstein, al identificarse con el Dios de Spinoza, alude a ese orden superior, racional y al mismo tiempo de una envergadura divina en su carácter superior, y que habla de un Einstein que también está preocupado por los límites del conocimiento y por la expansión de la libertad, la realización del hombre en su aventura por el conocimiento, y eso nos devuelve al Einstein de la influencia de su investigación científica, de su teoría de la relatividad en su tiempo, el otro aspecto de su teoría de la energía, que es equivalente a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, la famosa fórmula asociada con la teoría de la relatividad, que es parte del camino de comprensión de cómo hay una energía en la materia que puede ser liberada mediante energía térmica o la luz, y todo eso se asocia con algo que llevó a la investigación de las reacciones nucleares, liberación de energía, la invención de las bombas atómicas. Y esto es otro aspecto del personaje Einstein, que solo cree en el Dios de Spinoza, con los comentarios y aclaraciones que les comentaba, que es el Einstein que va a cargar con la profunda culpa de haberse sentido involucrado en el camino que lleva a la invención de las bombas nucleares,
porque ocurre que en 1939 Einstein le envía una carta a Roosevelt, el famoso presidente de Estados Unidos, cuando este país ingresa a la Segunda Guerra Mundial después del ataque a Pearl Harbor, en la cual le advierte, a partir de lo que le había hecho saber un físico húngaro también exiliado, perseguido por el nazismo, que el nazismo estaba empezando a explorar el camino hacia una gran liberación de energía a partir de una bomba nuclear, y eso encendió las alarmas en el gobierno norteamericano, y ahí está el comienzo del proyecto ultra secreto, el proyecto Manhattan, que es el proyecto que creó bajo la dirección del físico Oppenheimer las bombas atómicas que detonaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945. Y después de estas explosiones, Einstein recibió muchísimas cartas en las cuales se lo acusaba de ser responsable de la investigación científica que llevó a la creación de estas bombas. Obviamente que Einstein no era responsable, y además que nunca pensó en un uso del tipo que finalmente se le dio a la reacción nuclear en cadena, pero nunca pudo desentenderse de sentirse en parte responsable y culpable, y esto lo acompaña hasta su muerte en Estados Unidos, en Princeton, en 1955. Por lo tanto, en la personalidad compleja de Einstein está el gran desarrollo de la ciencia, de la física, por sus investigaciones, y está también su dimensión humanista, que tanto la visión de Einstein como científico, interesado por el conocimiento de las leyes de la naturaleza, como su postura respecto a ese Dios, el Dios de Spinoza, que es el único en el cual él decía creer, coinciden, porque en la naturaleza, las leyes de la naturaleza, de alguna forma son parte de un orden que no interactúa con el humano, o que no mantiene ningún vínculo directo con el hombre. El hombre es parte de ese mundo de las leyes naturales. No es un ser privilegiado, no es que la naturaleza exista para servicio, para beneficio del hombre, para transmitirle un sentido. El humano es parte de ese orden de la naturaleza, y ese orden natural se identifica con el orden necesario y racional de Spinoza, y por lo tanto una naturaleza que existe con sus leyes, no para satisfacer al hombre o darle una justificación o un sentido, nos habla de un orden del mundo entendido por leyes, por una racionalidad que remite a un orden sobrehumano, y en este sentido divino, que a su manera lo comparte tanto Einstein como ese Dios de Spinoza en el cual dice creer, lo cual da como resultado quizás que frente a ese orden superior, racional, divino, sobrehumano, el hombre debe asumir que no puede generar una comunicación con ese orden, no puede orarle, pedir protección, lo cual lleva a que creer en ese Dios de Spinoza, como lo planteaba, nos acerca un poco a la aceptación de un orden racional superior, que investiga Spinoza a su manera, desde la filosofía, Einstein desde la ciencia, que da como resultado que el hombre no es justificado por ese orden, el hombre es parte de ese orden que lo determina, y al cual no puede interrogar para buscar auxilio o protección mediante sus oraciones. Esto un poco lleva a reconocer al hombre como aquel que busca el conocimiento, un conocimiento racional del mundo, pero de cierta soledad, dentro de un mundo que no le habla
o que no le transmite una justificación para su propia existencia, como se pretende en la visión religiosa, con ese Dios personal que habla con el hombre, que escucha al hombre y que escucha sus pedidos, sus ruegos y a veces los atiende, dándole una impresión de sentido, de justificación de la existencia y de protección y de seguridad y de refugio. No es ese el Dios ni de Spinoza ni de Einstein, un Dios personal que castigue, que premie o que nos proteja. Es entonces ese orden de leyes superiores, naturales, esa naturaleza identificada con Dios en Spinoza, en la cual Einstein encuentra la única divinidad en la cual cree. Por eso le contestó a aquel rabino que solo creía en el Dios de Spinoza. Bueno, así llegamos un poco a lo que compartimos en este nuevo podcast, y les comento que bueno, vamos a tratar de seguir haciendo este formato, que es como un simulacro de una emisión radial, para compartir otros temas de valor cultural, que siempre abran ventanas hacia horizontes más amplios y que sean como una suerte de gimnasia del asombro y el conocimiento que buscamos compartir en este espacio, en este canal cultural, que la cuestión de las suscripciones que siempre se pide tiene una justificación, porque así le puede llegar a más personas. Bueno, les envío un gran saludo, contento de haber compartido esto aquí con ustedes. Un abrazo.